El Señor les bendiga en esta preciosa noche, mis amados hermanos. Nuevamente es un privilegio llegar hasta sus hogares, dándole gracias al Señor por esta bendición que nos da de compartir su palabra. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración y tengamos la guianza del Espíritu Santo, recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Papito Santo, por este privilegio que nos das de poder transmitir tu palabra, de poder estudiarla, de poder recibir la porción que hoy has preparado para nuestras vidas. Señor, como está escrito, que edifique, que exhorte, que consuele, Señor, que cumpla el propósito en nosotros. Permítenos ser buena tierra para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana anterior, mis amados hermanos, estuvimos hablando del comienzo o principio de dolores. Tomamos como referencia un esquema donde aparece la línea escatológica, le va a aparecer el esquema en un momento. Viendo Job capítulo 19, versículo 25, indicándonos el final de los primeros tiempos. Después en Hechos 1:11, viendo la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 2:17, la profecía que fue dada por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, un derramamiento del Espíritu sobre toda carne, y el cumplimiento en Hechos 2:17, dando el inicio de los postreros tiempos o de la era de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, vemos marcada la parucía del Señor, la venida del Señor en secreto. Dándose este acontecimiento, inicia lo que conocemos como tribulación, un periodo de 3.5, de 3 años y medio, y después vemos la gran tribulación, que son otro periodo de 3 años y medio, dando un total de 7 años, y después nosotros vemos la epifanía del Señor, que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en público, donde dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, no solamente los que han creído en Él. Está hablando de todo el mundo, todos los que estén en la tierra, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, dice la Biblia, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Por qué estamos hablando de esto y por qué es importante conocer, mis amados hermanos? En esquema que también vimos la semana anterior, la línea de tiempo escatológica, nos damos cuenta de este esquema que es más amplio y nos habla acerca del inicio o al final de los postreros tiempos. Tenemos las citas ahí apuntadas, viendo los 7 sellos. También vemos cómo se manifiestan las trompetas, mis amados hermanos, pero yo me quiero quedar, y parte de lo que quiero explicar esta preciosa noche es esto: el tribunal de Cristo. Antes de poder explicar qué es todo lo que ha de acontecer, qué es todo lo que ha de suceder, es necesario que los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor, entendamos cuál es nuestro camino, hacia dónde vamos, y lo importante, que hemos de comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. En un día domingo de Santa Cena yo estuve predicando acerca del tema el juicio eterno, dando a conocer los juicios que hay plasmados en la Biblia, pero 3 relevantes que mencionamos. Uno, que es el del Espíritu Santo. ¿Cuál es este? Este es el que nosotros participamos todas las veces que hay una ministración de Santa Cena. A esto se le conoce como el juicio del Espíritu Santo. ¿Qué sucede ahí? Si usted recuerda, y vamos a usar la Biblia, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24. Primera de Corintios, si usted está apuntando, capítulo 11, versículo 24. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo acá está ministrando la Santa Cena. Dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí.
De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Pero en el 27 y el 28, mis amados hermanos, dice: de manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, si usted se da cuenta, ahí ya menciona una culpabilidad, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, dice, come y bebe juicio para sí. En este versículo, o en estos versos que hemos leído, nosotros nos damos cuenta de la administración de la Santa Cena, pero de un juicio que nosotros estamos viviendo cada vez que participamos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dice que es convencer de todo pecado. El Espíritu Santo nos redarguye y constantemente nos está hablando, constantemente nos está ministrando. En este caso, mis amados hermanos, nosotros mismos somos los que debemos de examinarnos y saber cómo estamos delante de Dios. Se nos da esa oportunidad. Se nos da esa opción, si usted lo quiere ver de esta forma, de antes de participar del juicio del Hijo, nosotros estamos participando del juicio del Espíritu Santo. Esto es previo a el tribunal de Cristo. Por lo mismo lo quería leer para que nosotros pudiéramos comprender un poco más. Cada vez que nosotros participamos de la copa y del pan, la Biblia nos está enseñando que la muerte del Señor estamos proclamando, estamos anunciando, pero recordemos que para nosotros los hijos de Dios es para administración, es para perdón de pecados. Ahora, por lo mismo menciona que nadie debe de participar de la copa indignamente, para que nadie lleve juicio para sí. Y después explica: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, o en otras versiones dice que ya están muertos. Bueno, viendo esto, mis amados hermanos, y regresando nuevamente al esquema, nos damos cuenta que los sellos ya fueron abiertos, que las trompetas, si usted se da cuenta, ahí en el esquema, la trompeta 1, 2, 3, 4, ya fueron sonadas. Previo a eso, entre la cuarta y quinta trompeta, se da la manifestación en secreto del Señor Jesucristo, lo que nosotros conocemos como la parusía del Señor. ¿A quiénes se le va a manifestar? A todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede en el bimá de nuestro Señor Jesucristo? Es el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es lo que vamos a explicar esta preciosa noche. El tema, el tribunal o bimá de Cristo. Ahí en su casa, si tiene papel, tiene lápiz, apunte, porque vamos a estudiar lo que representa el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos 2 versículos base. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice la Reina Valera. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice acá, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Recordemos, mis amados hermanos, que este juicio no es para condenación. Dice que la Biblia que el Señor Jesucristo a nosotros ya nos justificó, ya justificó al creyente. En el caso de este tribunal, es para galardonar según las obras que haya hecho el Hijo de Dios.
Obviamente hablando de aquel que creyó en el Señor Jesucristo. Acá en este juicio, el juez es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que conoce todas las cosas. Él es el que sabe muy bien cómo estamos nosotros delante de Él. Recordemos que Él también intercede ante el Padre, dice la Escritura. Acá en la tierra tenemos nosotros al Espíritu Santo, pero delante del Padre tenemos al Señor Jesucristo, que Él es el que intercede por nosotros. Entonces acá va a ser manifiesta toda obra, sea buena o sea mala, delante del Señor. Ok, ¿quiénes son juzgados? Acá son juzgados todos los que son de Cristo y los que por la fe creyeron en el Cordero Pascual, lo que menciona Juan capítulo 1 versículo 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue lo que dijo Juan el Bautista. Ahora, es importante que nosotros prestemos atención. Muchas veces nosotros creemos que no vamos a ser juzgados por las cosas que hacemos. Acá se nos está hablando, y según Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, dice, para que cada uno, se los voy a subrayar, dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando ¿dónde? En el cuerpo. Todo lo que nosotros hicimos en vida, todo lo que hemos hecho en vida, es de lo que vamos a entregar cuentas delante del Señor. Por lo mismo es importante que nosotros, hermanos, conozcamos muy bien en qué faceta, en dónde nos encontramos delante del Señor. Es importante que nosotros sepamos muy bien que vamos a presentarnos delante del Señor y que vamos a comparecer delante de Él, y sobre todo delante, obviamente, del trono de Dios, pero al trono de Dios se le conoce como el juicio, el trono blanco. En el caso del trono blanco, mis amados hermanos, ahí ya es para condenación. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que sean galardonados van a ser invitados ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Y los que no van a ser devueltos a la tierra, donde ellos van a venir a lavar sus vestiduras. Dice la Biblia, han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿En dónde? En la gran tribulación. Es importante que nosotros conozcamos. Entonces, por lo mismo, en el esquema, si usted se da cuenta, ahí menciona, y lo vuelvo a colocar, ministros avergonzados, ministros huíos, es decir, los hijos. Acá, mis amados hermanos, que es algo de lo que nuestro apóstol nos ha hablado en diferentes ocasiones, los ministros se quedan equipando a la iglesia hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Aún esto, ¿dónde? En la gran tribulación. Pastor, entonces a usted le toca quedarse, primero Dios, siendo galardonado, equipando a la iglesia. Es lo importante que nosotros debemos de conocer. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos de escudriñar la Escritura y saber en dónde nos encontramos. Bueno, ya vimos entonces que hemos de comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la palabra bimá? Nosotros la encontramos en el griego 968, dice de la base del griego 939, significa escalón del ancho del pie, por implicación tribuna, tribunal, y lo vuelve a remarcar, tribunal, es decir, tribunal de Cristo. Por eso se le llama o se le conoce como el bimá de Cristo. Bueno, punto número 1, dice que toda obra tiene que llegar a juicio, y tenemos como base Mateo capítulo 12, versículo 36, Romanos 14:10, Gálatas 6:7, Efesios 6:8 y Colosenses 3:24-25. Acá nos habla, mis amados hermanos, que esto es el resultado, es la recompensa o pérdida de la recompensa de las obras buenas, dice que las obras pueden ser buenas o malas, y es algo importante que nosotros debemos de ver. Mire,
que según lo que estamos leyendo, dice que hay obras que son públicas y obras que son ocultas. Las buenas son aquellas que se hacen por el impulso del Espíritu Santo. Y este versículo lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 9, versículo 17. Dice la Escritura: porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, dice, un encargo se me ha confiado. Ahora, es importante que nosotros comprendamos, mis amados hermanos, que hemos de ser recompensados por lo que estamos haciendo, que vamos a ser recompensados, ya sea que lo hagamos de buena voluntad o que lo hagamos de mala gana. Quiero que leamos la Biblia Nueva Traducción Viviente. Me llama la atención cómo lo menciona. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Es importante entonces comprender, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos haciendo una obra, cómo son las cosas. Si lo estamos haciendo por un impulso propio o si lo estamos haciendo porque es una obligación o por una remuneración, o lo estamos haciendo porque Dios nos ha hablado. Ok, entonces ahí nos damos cuenta que lo estamos haciendo guiados por el Espíritu Santo o que lo estamos haciendo por nuestra propia voluntad. A eso es lo que le tenemos que prestar mucha atención. Y acá dice, las que equivalen a sobreedificar en Cristo y al fruto del Espíritu. Y ahí nos enmarca Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y nosotros conocemos muy bien lo que son estos versículos, porque acá nos habla del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero me llama la atención, mis amados hermanos, porque cuando nosotros lo hacemos por el Espíritu Santo, vamos a dar fruto. Dice acá que las acciones justas de los santos, y ahí menciona Apocalipsis, si quiere lo vamos a colocar, voy a seguir leyendo lo que menciona acá, en lo que nosotros vamos a dar cuentas, y lo vamos a postear ahora. Mencionamos a los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo en Gálatas, pero mire cómo son las cosas, porque las acciones justas de los santos, Gálatas capítulo 5:22 y Apocalipsis 19:8. Mire esto, hermano, y es precioso. Lo voy a colocar en la Biblia, porque acá nos está hablando de las acciones justas de los santos. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son de lino fino. Pregunto, mis amados hermanos, ¿y a quién se le concedió vestirse de lino fino? A la novia. Y si usted se da cuenta, mi amado, dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque cada vez que tú haces una acción justa, tus vestiduras están siendo transformadas. Cada vez que tú haces una acción justa delante de Dios, tus vestiduras están siendo cambiadas. Y menciona las malas, son aquellas producto de una vida carnal. Y acá nos menciona Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, de las cuales el creyente, dice acá, es amonestado para apartarse. Es decir, el creyente le habla al Espíritu Santo para que no las haga. Estas, hermanos, son 13 obras que las vamos a leer, porque es importante que nosotros las conozcamos
y nos demos cuenta que muchas de estas obras se están dando a conocer en este tiempo, son manifiestas en este tiempo. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas, y ahí preste la atención, dice, no heredarán el reino de Dios. Por lo mismo, mi amado hermano, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, cuando nos presentemos delante del Señor en el tribunal, ahí es importante, los que han creído en el Señor Jesucristo van a tener una oportunidad más. ¿En dónde? En la gran tribulación. Pero ahí van a blanquear sus vestiduras, donde habrá llanto, habrá dolor, habrá sufrimiento. Es importante que nos demos cuenta de esto. Ahí es donde tendrán la oportunidad de poder blanquear sus vestidos. ¿Quiénes son estos? Lo voy a buscar en un momento para que nosotros veamos. Son los que vienen de blanquear sus vestiduras, ¿dónde? En la gran tribulación. Todo aquel que viene, que participó en el tribunal, pero fue avergonzado, bajó a la tierra y acá viene a lavar sus vestiduras. El que participó en el tribunal y es galardonado a las bodas del Cordero. Y por eso dice el versículo que leímos, bienaventurados, el que leíamos de Apocalipsis, bienaventurados los que están invitados, no son todos, a las bodas del Cordero. Yo no sé si usted quiere participar, el galardón de la iglesia es ser parte de la novia. El galardón de los que creemos en el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es ser partícipes de las bodas del Cordero. Pero los que serán avergonzados, tribulación y gran tribulación, van a vivir las dos facetas. Van a vivir las dos facetas y es ahí donde podrán lavar sus vestiduras. Ok, continuemos. ¿Qué se nos va o cómo se nos va a medir o cómo se nos va a galardonar? Dependiendo de la calidad de las obras. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12 al 15. Acá dice la Biblia que nos enseña que de acuerdo a la calidad de la obra, así será el galardón que nosotros vamos a recibir. Estas obras pueden ser de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Y el fuego se encargará de probarlas, ya que algunas podrán tener apariencia de buenas, siendo malas, y viceversa. Difícil de discernir para el hombre, mas no para Dios, que conoce y discierne las intenciones del corazón. En la Biblia dice, hay un tipo de clasificación de personas de acuerdo a las obras, las vamos a ver en este momento. Son los más que vencedores, los vencedores y los vencidos. Ok. Nosotros vamos a darnos cuenta, hermano, en lo que estamos estudiando, que los más que vencedores se van a clasificar o se pueden clasificar en dos grupos. Los muertos en Cristo son aquellos que estando en vida rindieron su voluntad al Señor, serán levantados para que todos seamos arrebatados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Y los vivientes son aquellos que estarán vivos en el arrebatamiento, hacen la voluntad del Señor y han alcanzado la estatura del varón perfecto. Veamos entonces, según la Biblia, Primera de Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Número 1,
los muertos en Cristo se levantarán primero. Número 2, entonces nosotros los que estemos vivos, los vivientes, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Ok. Acá se desglosa entonces, mi amado hermano, los dos grupos de los más que vencedores. Aquellos que llegaron a la estatura del varón perfecto, aquellos que entregaron su vida al Señor, aquellos que derramaron su vida delante de la presencia del Señor, quizás duermen en este tiempo o murieron y se adelantaron, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados. Ahí se da lo que son los más que vencedores. Importante entender esto, porque conociendo nosotros, mi amado hermano, lo que está escrito en la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok. Este galardón de los más que vencedores, estos son los que serán novia del Cordero, novia de Cristo. Ese será su galardón, el galardón de aquellos que dieron la estatura. Es un tema doctrinal, es un tema para que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Los vencedores son los que conocieron al Señor Jesucristo, pero no rindieron su voluntad a Él. Estos tendrán que lavar sus vestiduras en la tribulación, mantener firme su fe, no adorar a la bestia. A eso se van a enfrentar. Ni se dejaron poner su marca. Apocalipsis 24. Dice la Escritura: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo, dice, por 1000 años. Estos son los que no se dejan marcar, los que no dejan, mi amado hermano, los que no dejan su fe, a pesar de lo que están viviendo, a pesar de lo que están pasando. Ellos entregan su vida, y a pesar de lo que está sucediendo, se mantienen firmes en el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Esto es lo que me llama la atención. Pero tuvieron que llegar hasta esa instancia para poder entender que son hijos de Dios. Es importante que nosotros conozcamos entonces dónde estamos, que conozcamos en qué faceta nos encontramos de la línea escatológica, que son tiempos finales, que Cristo ya viene pronto, los acontecimientos que se están dando, pero Él viene por su iglesia, viene por su pueblo, amado hermano. Y si tú en este momento no tienes afirmado tu caminar, es importante que lo afirmes. Aún estás a tiempo para volver a la senda, aún estás a tiempo, mi amado hermano. Los galardones serán que se le dará del árbol de la vida, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 7. Maná escondido y un nuevo nombre, Apocalipsis 2, 14 al 17. Autoridad sobre las naciones, Apocalipsis 2, 20 al 27. Columna en el templo de Dios, Apocalipsis 3, 10 al 12. Sentarse con Cristo en su trono. Ok, los vencidos.
¿Quiénes son los vencidos? Son los que vivieron impíamente sin rendir su voluntad a Dios, esclavos de la corrupción, de las apostasías irreversibles. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Dice la Biblia: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, y todo el que me ama y practica mentira. Pero ellos, ¿dónde se encuentran? Mire, hermano, afuera de la ciudad santa. Ellos no entran. Sí están, son salvos, pero ellos no pueden entrar a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. No pueden. Van a ver el reino de fuera, de lejos, pero no van a entrar. Y si usted se da cuenta, el 14 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Estos, si usted se da cuenta, en lo que estamos viendo en el esquema, todavía entran los vencedores ahí. Pero los vencidos van a ser salvos, pero no van a poder entrar. Qué difícil, hermano, poder ver el reino, poder ver todo y no tener acceso, no tener derecho al ingreso. Yo no sé si usted alguna vez ha querido entrar a algún lugar donde donde es el guardia o el de seguridad le ha dicho sin pase, sin invitación, va. O usted quiso ir a una boda, no lo invitaron y se quiso colar y quiso entrar. Y qué feo, hermano, que le digan: perdone, pero usted no está en el listado, usted no aparece, entonces sáquenlo. Pero yo quiero ver lo que va a pasar ahí. No puede, no es galardonado. Eso es lo que sucede con estos, los vencidos. Quienes conocieron al Señor Jesucristo y gozaron por algún tiempo de la comunión con Él, sin embargo, en determinado momento dice que negaron la fe y la eficacia de ella. Dice: maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartan de la verdad el oído y vuelven a fábulas. Hay gente que tiene su propia verdad, hay gente que tiene sus propios maestros, hay gente que tiene su propia doctrina incluso. Estos van a ser juzgados, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. Serán reprobados, incluso verán la nueva Jerusalén, lo que les mencionaba en Apocalipsis 22:15, pero de lejos se quedarán afuera. Y ahí lo que usted escuchó, lo que menciona: los perros, los adivinos, los inmorales sexuales, los homicidas, los idólatras, los que aman y practican la mentira. Entonces, al estudiar esto, es importante que yo haga una autoevaluación y me pregunte: ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Estoy entre los vencidos ahorita porque tengo alguna práctica de pecado y no la puedo dejar? Pastor, pero voy a ser salvo. Los que practican tales cosas, Gálatas 5:19, no heredarán, no van a heredar el reino de los cielos. Importante que le prestemos atención. Entonces, si tú, viendo Gálatas 5:19, viendo Apocalipsis 22:15, tienes un poquito de entendimiento acerca de la palabra, te vas a dar cuenta, mi amado hermano, que quizás no estás en el reino de los cielos en este momento. Es importante que te acerques, es importante que busques, es importante que escudriñes la palabra, es importante que conozcas, mi amado hermano, dónde te encuentras, dónde estás. Ok. ¿Qué se nos va también a juzgar? Los dichos de la boca. Mateo capítulo 12, versículo 36. Otro aspecto que será juzgado en el tribunal de Cristo son las palabras. Las palabras pueden ser ociosas. La palabra ociosa acá la vemos en el griego 692, es decir, sin edificación. Son palabras inútiles, son palabras estériles, por lo que se debe ser muy cuidadoso en ella. En esta, dice en ella,
recordemos que en la boca nosotros tenemos la vida o tenemos la muerte, según Proverbios capítulo 18, versículo 21. De hecho, lo vamos a buscar para que tengamos acá el conocimiento de lo que dice la Escritura. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Dice, los que la aman comerán su fruto. Es decir, que fruto para vida o fruto para muerte. Pregunto, ¿cómo está tu hablar? ¿Cómo hablas? ¿Edificas cuando hablas? ¿Blasfemas cuando hablas? Mi amado hermano, ¿cómo están los dichos de tu boca? Recordemos que en la boca nosotros tenemos poder en nuestra lengua. En parte hablamos, dice la Biblia, y en parte profetizamos. Y muchas veces de lo que nosotros hablamos, eso vivimos. Y después nos arrepentimos. Como quisiera yo tal cosa, y sabemos que no edifica. Y si tal cosa me sucediera, y si tal cosa me pasara, y si tal cosa, y así muchas veces delante de Dios. Por lo mismo es importante que conozcamos la palabra. Quizás alguien dirá, la pasó, pero es que mire, el tema está un poquito aburrido. Ok, es porque tu espíritu le está siendo chocante, porque no estás en el reino en este momento. Así de fácil te lo digo. Para los que amamos a Dios nos edifica. Por eso la palabra es espíritu y la palabra es vida. Zoe, vida. Importante que nosotros conozcamos que el atar o el desatar está en nuestra boca. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice la Biblia: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, mire cómo es esto de precioso, serás salvo. Por eso cuando alguien acepta al Señor Jesucristo es importante que haga una confesión de fe, que le reciba: yo acepto al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Y aquí es bien claro el versículo: y creas en tu corazón, dice la Biblia que se cree en el corazón y se confiesa con la boca que Dios le resucitó de entre los muertos, dice, serás salvo. La importancia entonces de que nosotros confesemos con nuestros labios que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y también podemos verlo en Números 39, que dice la Biblia: por el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido será firme contra ella. Vamos a leer en otra versión: la mujer está obligada a cumplir lo que haya prometido a Dios, aun cuando sea divorciada o sea viuda. Mire cómo es de importante esto. Acá nosotros lo estamos viendo conforme a la ley, conforme al estatuto. Acá habla de una mujer, puede ser un hombre, pero si se comprometió con el Señor, si la persona hizo una promesa, si la persona dijo: Señor, yo hoy me comprometo a tal y tal cosa, hermano, debe de cumplir su promesa, debe de cumplir el voto que esta persona hizo. ¿Por qué? Porque si la persona se niega a cumplir el voto que le hizo a Dios, le está mintiendo. Aparte de que le está mintiendo, hermano, y no está cumpliendo con lo que está haciendo, entonces solo se está condenando. Un ejemplo tan claro: Ananías y Zafira. Ellos le habían prometido, dice la Biblia, vendieron un terreno, habían prometido diezmar acerca de ese terreno. Y esto es bien importante que le prestemos atención, porque se pusieron de acuerdo para decir que lo habían vendido en otro precio. Y cuando se presentan delante de Pedro, dice la Biblia, mi hermano, que le mintieron al Espíritu Santo. Por eso es importante
saber delante de quién estás haciendo el voto, delante de quién lo estás haciendo. Le mintieron al espíritu, cayeron muertos. De primero cayó uno y después cayó el otro. Ahora, a mí me llama la atención esto porque se atrevieron a mentir con algo que a ellos les pertenecía, pero se lo habían prometido al Señor. Y ahora te lo voy a buscar. Pero ellos se lo habían prometido al Señor, y como se lo prometieron al Señor, estaba el Espíritu Santo de por medio. Entonces, cuando nosotros prometamos algo, cuando nosotros hablemos algo, hermano, nosotros tenemos que saber a quién se lo estamos prometiendo. Aún sea una persona, aún le digamos, el Señor prometió bendecirte, me habló a mí, pero yo lo voy a hacer cuando yo quiera, y se te olvida, y no lo haces. Te estás negando delante de Dios. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con la parte del precio del terreno, mientras estaba sin venderse? No te pertenecía, le dice, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Nos has mentido a los hombres. Dice, perdón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras cayó y expiró, dice. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces es importante que nosotros conozcamos, hermano, porque acá dice que en su corazón sucedió esto. En el corazón de ellos se maquinó para mentir al Espíritu Santo. Entonces, teniendo esto como ejemplo, tengamos cuidado con lo que hablamos, tengamos cuidado con lo que mencionamos y tengamos cuidado con lo que decimos. Menciona acá nuevamente aspectos importantes de los que hay que guardarse: la murmuración, que puede ser contra Dios, contra la cobertura o contra los hermanos. Es importante, hermano, cuando te cuenten algo, de lo que tú no veas, no seas falso testigo. De lo que tú no veas, de lo que tú veas da testimonio, pero de lo que tú no veas, pastor, que dice que dijeron que están diciendo tal y tal cosa. Hasta un dicho hay en la tierra: ojos que no ven, corazón que no siente, dice, ¿verdad? Pero mira, amado hermano, si tú no lo has visto, no participes de eso. Y acá nos deja Santiago 4, 11 y 12 para que lo leamos. Dice la Escritura: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Dice, solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar, para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Veamos lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o critica, es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben de hacer es obedecer la ley de Dios y no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Era lo que te estaba mencionando. La importancia, mi amado hermano, de que si tú no ves, no juzgues. Pastor, me dijeron tal y tal cosa, cumplo con decírsela. Amén.
Pero si a ti fíjese, pastor, que yo dicen que tal persona y ay, pastor, y yo siento que usted lo debe sentar, yo siento que, hermano, acá está hablando claro que el único que es juez es Dios, y Él dictamina si somos inocentes o somos culpables. Amén. Con esto finalizo el tema. Es importante entonces que nosotros conozcamos qué aspectos se van a juzgar de nosotros, de lo que hemos hecho en el cuerpo, de lo que hemos hecho en vida, delante del Señor Jesucristo, en el Bimá, en el tribunal de Cristo. Ahí los que hemos creído en Cristo, para después llegar al tribunal blanco, que es el de Dios, y ahí, hermano, es el que trae condenación. Entonces, nuevamente te recalco, si te has alejado, acércate, si te has distanciado del Señor, búscale nuevamente, busca al Señor para que mientras Él pueda ser hallado, tú le encuentres. Déjame bendecirte esta preciosa noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por permitirnos conocer, bendito Salvador, los secretos que están en tu palabra, por conocer los tiempos, Señor, y por conocer, Papito Santo, los galardones, Señor, que hemos de recibir por cuanto nos apartemos, Papito Santo, para buscarte. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te adoramos. Te pedimos, Papito Santo, que tu palabra se cumpla en nuestras vidas, cada promesa, cada una de las promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga esta preciosa noche, mis amados hermanos.